Continuaremos con uno más de los trayectos formativos de aritmética organizados por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, en este 2021. A continuación, presentaré la trayectoria del maestro Jaime Ábalos Pardo, catedrático de la Licenciatura de Matemáticas en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Su desarrollo académico y profesional. Presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación San Luis Potosí, del 2014 al 2016. Estancia postdoctorado en Celaya, Guanajuato, modalidad mensual. Generación piloto, IPEP 2012-2013. Doctor en Ciencias de la Educación con aplicación a la docencia en la enseñanza de las matemáticas, IPEP Celaya, Guanajuato. Maestría en la enseñanza media en área de matemáticas en la escuela de posgrado de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León, Moisés Sáenz Garza. La licenciatura en matemáticas en Escuela Normal Superior de Aguascalientes, profesor Jorge Santos Valdés. Profesor de Educación Primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Ponente en diferentes eventos académicos, estatales, nacionales e internacionales de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en el estado de Guerrero, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Mazatlán y Sinaloa. Autor de libros de matemáticas para alumnos de secundaria desde 1996 con la reforma de la modernización de la educación básica, libros de séptimo, octavo y noveno grado, realizados con la colaboración de maestros y alumnos del CBN del séptimo y octavo semestre de la licenciatura de Matemáticas Generación 2008-2012. Además, es miembro de los comités de diseño, elaboración y validación de los reactivos en los exámenes nacionales de conocimientos y habilidades de matemáticas para ingreso al servicio docente del Ceneval 2009 y 2013. Miembro de la Academia Nacional del Magisterio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Director académico del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado, catedrático de Observación y Práctica Docente de la Licenciatura de Matemáticas en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Asignaturas afines y de cátedra, aritmética, álgebra, geometría y manejo del procesamiento de la información, estadística para la licenciatura de Educación Primaria y Preescolar. Plan de Estudios 2012 para instituciones formadoras de docentes, el IFAD. Bueno, maestros, los dejo en excelentes manos. Mi amigo y profesor Jaime Ábalos Pardo, seas bienvenido a este trayecto formativo. Adelante con tu ponencia, proporcionalidad directa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Tiscareño. Un placer saludarlos a todos desde San Luis Potosí. Trataremos precisamente de compartir con ustedes la variación directamente proporcional e inversamente proporcional aplicada desde el nivel básico al nivel bachillerato. Voy a compartir pantalla, me dicen si estamos por ahí ya compartiendo. Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, bienvenidos, profesor Jaime Ábalos Pardo, San Luis Potosí. Si hay alguna interferencia, sí les pido, por favor, que me lo hagan saber. Vamos a empezar directamente con la variación directamente proporcional y posteriormente seguiremos con la variación inversamente proporcional aplicada en problemas sencillos, en problemas un tanto que alcanzaremos a ver en el poco tiempo que estamos en línea con ustedes. En una fábrica de balones, cada trabajador fabrica 8 balones al día. Realizar una tabla para saber cuál es la producción de 15 trabajadores y si fueran 20 trabajadores, qué producción habría, y si fueran 40 trabajadores, y si fueran
Y si se producen 1000 balones, ¿cuántos trabajadores se necesitarían? Y si se producen 1200 balones, ¿cuántos trabajadores lo hacen? Aquí quiero hacer hincapié en que necesito la participación de ustedes para poder darle respuesta a este pequeño problema que estamos planteando. Si quieren hacer uso de la palabra, maestros, no hay ningún problema. El profesor José Vizcareño les dará la palabra para poder ir conociéndonos e ir entrando de lleno a este proceso. Maestros, espero me escuchen y espero participen. ¿Hay algún maestro que quiera participar? Si gustan, maestros, también pueden anotar sus respuestas en el chat y no sé si Jaime las pueda estar viendo o yo se las estoy señalando. ¿Me podrías hacer favor de eso? No alcanzo a distinguir aquí el chat precisamente para ello, pero si hay algún maestro que quiera participar, con confianza. Yo las menciono cuando salgan. Por favor. Dice, la primera es que 15 trabajadores producen 180 balones. 15 trabajadores producen 180 balones. ¿Y si fuera 20? Aquí también me señala que 20 trabajadores producen 300 balones. Producen 300 balones. Y entonces entraríamos aquí, ¿cómo nos quedaría nuestra tabla? Tengo otra, dice que 40 trabajadores, 600 balones. Así es. Vamos viendo si hay algunas otras respuestas. Dice que 160,320 balones lo harían 125 trabajadores. 125, por ahí a lo mejor traemos algún dato. 1200 balones. 160, ok. 1200 balones, ¿cuántos trabajadores serían? 1000 balones, ¿cuántos trabajadores serían? Tengo una respuesta, dice 1200 balones, 150 trabajadores. Y otra dice que 120 balones lo producen 15 trabajadores. Ok, con esto ya tendríamos una tabla y nos iríamos a una tabla de valores. Esta tabla sería la que presento a continuación. Esta tabla nos da precisamente un inicio a una variación directamente proporcional. 1, o sea, un trabajador produce 8 balones, que es lo que nos dice el problema. 2 trabajadores, 16. 3, 24. 4, 32. 5, 40. 6, 48. 7, 56. Y 8, 64. 15 dijeron que eran. 180. Muy bien. ¿Y 20? 300. 20, 300. ¿Qué nos podemos dar cuenta en esta gráfica que es una tabulación que podremos decirles ya desde el nivel básico hasta el nivel medio, que es hacia donde está enfocado esto, a los alumnos, a nuestros alumnos? ¿Qué podríamos decirles? Pues a lo mejor que pueden identificar la variación proporcional directa o también aparece el valor unitario. Ok, a partir de esto, nosotros tendremos que empezar a comunicar a nuestros alumnos que una variación directamente proporcional se puede llevar a efecto en una tabulación.
y empezamos a darles el lenguaje matemático que nosotros queremos que ellos manejen para posteriormente a las funciones. Y yo les preguntaría, ¿cómo sacarían ellos la constante de proporcionalidad? Maestra que acaba de participar. Pues tal vez dividiendo el número de balones entre el número de trabajadores. Exactamente, y entonces ahí veríamos que nuestra constante de proporcionalidad es 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, entonces ya dijimos que 15 balones, 15 trabajadores producen 180 balones. 15 trabajadores, 120, nos dicen en el chat. 120. Oh, perdón. Sí, ¿verdad? Vean cómo en esta parte los alumnos vamos a irlos metiendo a cierta situación de que vayan reflexionando. 20 balones, pues si lo multiplicamos por 8 nos darían 160. 40 balones, 320. Pero viene la pregunta inversa, que en la anterior les decía, 1000 balones, ¿cómo sacaríamos los trabajadores? ¿O cómo sacaron los trabajadores? Pues dividiendo 1000 entre 8. 1000 entre 8 y nos dan 125. exactamente. Entonces, así es como tendremos que hacerlos a que haya una reversibilidad del pensamiento. Esto nos puede llevar también a que nosotros se lo planteemos que esto es producto de una gráfica que podemos llevar al plano cartesiano. En este plano cartesiano, que en primaria ya lo empiezan a manejar en quinto y sexto grado, en la secundaria lo manejan en primero, segundo y tercer grado, y en el bachillerato, con la continuidad que se da, se ven en funciones. Entonces, aquí nosotros, si lo llevamos a esta gráfica, ¿qué podremos decirles a los alumnos al respecto de esta gráfica que estamos teniendo presente? Que podemos construirla con ellos, al mismo tiempo con la tabulación. Tu papá, ¿cómo te da ánimos? Y digo, ahora tú. Es como, yo, bueno, yo dijera que igual digo, hago. Sí, maestros, los escucho. ¿Qué podríamos decir a los alumnos al respecto de esta gráfica? Que es una línea recta que siempre parte del origen. Que en este caso es una línea recta, que una variación directamente proporcional nos dará una función lineal o una línea recta. Y esta línea recta parte de un origen, del 0, 0. Y de aquí podremos partir a que generalicemos en los alumnos y empecemos a hablar de las variables. Como en este caso podemos decirles que la gráfica en un momento dado la podemos presentar bajo dos variables, que es X y Y. En este caso, ¿quién sería X? De acuerdo a nuestra tabla. El número de trabajadores. El número de trabajadores y la producción sería Y, los balones. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta parte, nosotros podemos decirles a los alumnos que hay dos tipos de variables en las funciones, que es la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, nuestra variable independiente en este caso, que sería la X, está representada precisamente por el número de trabajadores y la variable dependiente serían los balones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces empezamos a meterlos a cómo de una gráfica podemos irlos llevando de acuerdo al nivel de complejidad que nos requiera el aprendizaje esperado para que los alumnos vayan teniendo que esto, de dónde se deriva la variación directamente proporcional. Para posteriormente llegar a lo que nosotros podríamos definir como una proporcional directa. Y entonces hablar ya de magnitudes, y el hablar de magnitudes,
hablamos de medidas y dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número igualmente. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al dividir una por cualquier número, entonces la otra queda dividida por el mismo número, que es lo que acaban de expresar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, maestros? ¿Cómo llevaríamos esto entonces a la aplicación de un problema de este tipo? En este caso, el siguiente dibujo representa una parte lateral de una piscina, la cual tiene 2.3 metros de ancho. Con base en la información de la figura, contesten lo que se pide. Les pediría que tratemos de resolver este problema, que es muy sencillo, pero que nos llevaría a que ubicásemos ya en otro espacio a los alumnos. Inclusive puede darse en primaria si lo podemos manejar bajo esquemas de triángulos. ¿Cuánto en este caso? Yo sé que podrían ustedes decirlo que por medio del teorema de Pitágoras, ahí hay una fracción faltante para que nos quede exactamente en la reproducción, que es como nos daría la respuesta, es 2.32. En relación a 1.16. ¿Cuál sería la respuesta de X? Por ahí veo algunas respuestas, maestro Tiscareño. Dice que si puedes ya me dan 3.45 y 3.48. 3.45 y 3.48. ¿Cuál sería la más asertiva? Pues es 2 veces, ¿no? Exactamente. Entonces nos quedaría 3.48. Entonces, si nosotros vemos aquí, aparentemente es un problema muy difícil de resolver. Sin embargo, lo que nos pregunta es, con base a la información de la figura, es lo que se trata precisamente, que los alumnos identifiquen qué datos existen en la figura que ellos van interpretando, y como dijo ahorita el maestro Tiscareño, es el doble precisamente de 1.16 a 2.32, que era lo que les decía, y 1.74, en este caso lo marca ahí como si no tuviera el 2, el 3.45 que nos marcaban. Entonces, la idea es completar ahí no, es un error de dedo, ahí nos faltó un 2 para que fueran 3.48. Y esta sería una forma muy sencilla, inclusive si en un momento dado se les hicieran algunas otras preguntas a los alumnos, cómo plantear este tipo de problemas con otras medidas, ya sea ampliando a 3 veces o 4 veces más las medidas que tenemos para una variación directamente proporcional. Aparentemente se ven muy difíciles los problemas, pero cuando los ven los alumnos, temen por las medidas que son en fracciones decimales. Vemos en la siguiente figura, problema de aplicación. Los siguientes triángulos son semejantes. Sin medirlos, calcula la medida que falta en cada uno. ¿Qué medidas tendría un triángulo que se construye al triple y uno que se reduce a un medio y a un cuarto? En este caso, ahí nos faltan 2 medidas. ¿Cuáles son las medidas que nos faltan? ¿Algún maestro que quiera participar, por favor? Aquí tengo una que dice que X es 4.7. Esa es la anterior. Ah, ok. 3 y 9. Sí, este es los nuevos triángulos. Tengo... Nos falta una base de un triángulo y el lado izquierdo del otro triángulo. Dice que 9 es la base del grande y 3 es la base mayor. sí, es uno de los lados del triángulo menor. Ok, y ahí vemos lo mismo que el anterior. Está
con una razón una reproducción al doble. Pero entonces se les hace otra pregunta, y al triple, ¿cuánto medirían las longitudes de un triángulo que se construye al triple? El triángulo mayor, que sería el triple, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría 12, Maestro 9. Cariño, a ver si hay gente que pueda participar, que nos puedan decir para que ellos lo puedan llevar a la construcción, aunque sea en lápiz y papel, dentro de este esquema, ¿no? Para que lo puedan ir reproduciendo. ¿Hay algunas respuestas? No hay respuestas. No, todavía no hay. Maestra Natalia, maestra Marta, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, si tenemos una ampliación del triángulo chico al grande, la base del grande sería 13.5 centímetros. En cuanto a que fuera el triple, ¿verdad? El triple, sí. Exactamente. ¿Y el lado izquierdo? Pues seguiría siendo 3, ¿no? A ver, maestra. 9. Sí, pero ¿cómo va a ser? El lado izquierdo seguiría siendo 3 si lo estamos Perdón, del ampliando triángulo grande. del triángulo Es grande. 9, perdón, sí, 9. Ampliamos de acuerdo al triángulo chico y entonces serían la base, nos dijo cuánto, 13.5. 13.5, El lado izquierdo el lado 9 izquierdo y el lado derecho 12. 12, muy bien. Entonces ahí estamos viendo, vean cómo si el alumno piensa o el alumno dice 4 por 3, 12, y luego 3 por 4.5 nos darían 13.5, ¿verdad? Y si él se confunde en un momento y dice 3 por 6, 18, piensa que ahí va a ser 18 y no. Ahí la fracción, como el lado que habíamos sacado era 3, pues 3 por 3, 9, ¿verdad? Entonces, esto es jugar precisamente con los números. Y si se reduce a un medio, estamos hablando en relación al primer triángulo. El lado faltante 1.5. El lado faltante sería 1.5, exactamente, maestro. ¿Por qué? Porque estamos sacando, precisamente veríamos que el alumno reprodujera su triángulo a 1.5, a 2 centímetros, y ¿cuánto nos quedaría la base? 2.25. 2.25. Muy bien, maestro Manuel. ¿Alguien más? Queremos que participen, que vayan viendo que estos ejercicios, en un solo problema podemos ir haciendo que los alumnos lo hagan con un cálculo mental, aunque a veces pensamos que ellos, ¿por qué no piensas de esta manera? Pues porque el cálculo mental, cuando son fracciones, no hacen la traspolación necesaria. Vamos a ver el de un cuarto, entonces, ¿cuánto es? Sería muy fácil para nosotros, pero para los alumnos representa cierta dificultad. Lado faltante 3/4. El lado faltante serían 3/4. ¿Y los otros lados? 1. 1. ¿Y el otro? 1.125. Exactamente. Entonces, fíjense bien cómo estamos aquí ya viendo 1.125, maestro, 4 por, a ver, 1.25, sí. 1.125 nos serían, estamos por 4. Sí, es que lo hice mental. Falta hacer el cálculo. Usados. Precisamente ese es a donde voy. No nos quedaría 1.125, ¿verdad que no? ¿Cuánto nos quedaría?
la base del triángulo reducido a un cuarto? 1.06. 1.06 aproximadamente, porque tiene puntos decimales, ¿verdad? Si dimos 4.5 entre 4. O 4.5 cuartos. Vamos a tratar de que los alumnos usen las fracciones decimales. Entonces, si nosotros les decimos, inclusive pueden hacerlo con el uso de la calculadora, nosotros dividimos 4.5, ¿sí? Entre 4. Y nos quedaría 1.125. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si ustedes se fijan, estos problemas aparentemente son muy sencillos. Nosotros, claro, estamos ya más metidos en este espacio y podemos precisamente responder de una manera más fácil. Entonces, ¿cómo derivar de una actividad tan sencilla otras actividades? Inclusive aquí, si pueden tomar el mismo patrón de un problema tan sencillo, pero para que ellos después hacerlos que caigan en el error, es importante que caigan en el error porque el error es una fuente de aprendizaje. Entonces esto nos ayuda precisamente en un momento dado a reflexionar sobre cómo piensan y qué piensan los alumnos y cómo debemos de hacerlo con ellos para que no se sientan en un momento dado el no querer participar. Ya dimos las respuestas, ya ustedes pueden hacer, si gustan me detengo un momento para que, o les puedo enviar la presentación para que lo puedan utilizar. Yo les preguntaría, ¿esto se puede aplicar a un nivel medio superior? ¿Alguien trabaja en nivel medio superior? Yo trabajo en el básico. Pero en educación primaria. En secundaria. En secundaria. Maestra, le pregunto, en secundaria, ¿esto lo puede aplicar para sus alumnos de primero, segundo y tercero? Sí. Sí, porque nos ayudaría mucho a que ellos reflexionaran y a que vieran cómo estos mismos temas pueden repetirse cotidianamente, pero bajo otros esquemas, con otros números. ¿Estamos? Realizar el gráfico de la variación directamente proporcional era lo que les decía anteriormente, que nos lleva a una variación, a que les digamos de un origen, de una variable independiente y una variable dependiente. Y en esto nos sería como una conclusión decirles que la variación directamente proporcional nos lleva a que se genere una línea que parte del origen. Y yo les preguntaría, ¿cómo haríamos una conclusión para los alumnos? Quiero que participen maestros para poder poner la conclusión. De acuerdo a las diapositivas que ya vimos hasta ahorita, ¿cómo haríamos la conclusión? Hay 4 momentos de la clase en matemáticas según Guy Brousseau. Entonces, que según Guy Brousseau nos dice que nosotros tenemos que tener una verbalización, que es lo que venimos haciendo desde el principio con el planteamiento de problemas, la socialización, que es lo que he tratado de hacer con ustedes, la puesta en común, que es precisamente el que ustedes expongan algunas respuestas y compararlas para en un momento dado verificar si están correctas o no. Y aquí vienen jugándose las 4 competencias, que es comunicar información matemática, resolver problemas de manera autónoma, validar procedimientos y resultados y justificar sus técnicas eficientemente. Entonces yo les pregunto, ¿qué podríamos concluir aquí de acuerdo a la institucionalización del conocimiento? ¿Puedo participar? Claro, maestro, adelante. Sí, con base en la argumentación de tener una
proporción directa o una razón de proporcionalidad, una constante, este dato se puede redimensionar tanto en amplitud o en reducción. Esa es mi idea, ¿no? Ok, entonces, una variación, voy a ir escribiendo, una variación directamente proporcional. Adelante, maestro. ¿Qué más le agrego? Estamos concluyendo, vamos a sacar una conclusión. Bueno, Se yo le puede- agregaría, no, perdón, adelante. Adelante, maestra. No, ¿O yo? adelante, maestra, adelante. Ok, bueno, yo le agregaría que la gráfica de una relación que presenta una variación directamente proporcional es una línea recta que pasa por el origen. Una variación directamente proporcional se puede representar. ¿De qué manera? De acuerdo a lo que ya vimos. Pues de manera tabular y gráfica. Mediante una tabla, y lo puedo poner entre paréntesis a lo que se llama tabulación, para ir desarrollando el lenguaje matemático en los alumnos. ¿Qué más, maestros? Ya vamos construyendo una institucionalización del conocimiento de la variación directamente proporcional. La variación directamente proporcional se puede representar mediante una tabla a lo que se le llama tabulación. Y una gráfica Pero lineal. antes, maestro, ¿de qué? ¿Una tabulación de qué? De una variable independiente y una dependiente. De dos variables, una independiente y otra dependiente. ¿Qué más, maestros? Fíjense cómo estamos tratando, esto no está escrito, lo estamos construyendo, lo estamos haciendo entre nosotros. Que si una variable aumenta, la otra aumenta en la misma proporción o disminuye. Exactamente. Las cuales aumentan o disminuyen como dijo usted, maestra. En la misma proporción. Aumentan o disminuyen en la misma proporción. A lo que se le llama, ¿qué, maestros? Constante. A lo que se le llama constante de proporcionalidad. A lo que se le llama constante de proporcionalidad, que se denota. ¿Con qué se denota, maestros? Con la letra K. Con la letra K. Esto que estoy haciendo, maestros, es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros alumnos. Llegar a ir rescatando poco a poco de lo que ellos nos digan para construir un nuevo conocimiento y entonces tenga sentido y significado. Y entonces esto nos lleva a una teoría de Ausubel, que nos dice de la metacognición, darle sentido y significado a los conocimientos que el alumno va adquiriendo. Todavía no acabamos, maestros. Apenas llevamos una parte de lo que hemos visto. Una variación directamente proporcional se puede representar mediante una tabla, a lo que se llama tabulación de dos variables, una independiente y otra dependiente, las cuales aumentan o disminuyen en la misma proporción a lo que se le llama constante de proporcionalidad. ¿Algo más que quieran que agreguemos, maestros? ¿La gráfica también se la incluimos?
O eso no puede ir ahí. A ver, sí, claro, díganme. ¿Y la resultante? ¿Y la resultante? Es una línea Ayúdenme, recta. maestros, ayúdenme. ¿Mande? Y la resultante es una línea recta que pasa por el origen. ¿Y la resultante? ¿Y la resultante de graficarlo en dónde? En el plano cartesiano. De graficarlo en el plano cartesiano es una línea recta, coma, ¿dónde? ¿Qué más, maestros? Acuérdense de X y Y, que ya lo dijimos arriba. Donde la variable dependiente se coloca en el ¿Se eje de las representa? abscisas. La Sí, podemos variable ya. dependiente Por va una sobre el X. eje de las ordenadas. Se representa por la X, entre paréntesis le ponemos abscisa, y la variable ¿qué? Más bien la X es la independiente, ¿no? Perdón, sí. Yo estoy escribiendo lo que ustedes me están diciendo, ¿eh? Donde la variable independiente se representa por la X, abscisa, y la La variable dependiente se representa con Y, que es la ordenada. Exactamente. Y la perdón, discúlpenme tantito. Y la variable dependiente se representa por la letra X, perdón, por la letra Y, entre paréntesis, ordenada, ya me puse nervioso. Donde la variable independiente se representa por la X, abscisa, y la dependiente se representa por la letra Y, ordenada. Una parte más que nos pueda faltar ahí, referente a lo que vimos en los triángulos. Aquí hay un comentario que dice que parte o pasa por el origen. Ah, ok. Que parte del origen. Y entre paréntesis le ponemos 0, 0. Punto y aparte. Nos falta nada más un pedacito para poder concluir de lo que vimos precisamente en la clase, que podemos decir que esta clase puede ser para alumnos de quinto, sexto año, primero, segundo, tercero de secundaria, viendo a los alumnos más avanzados, inclusive esto podemos llevarlo a la preparatoria porque hay alumnos que batallan mucho con las fracciones, como fue la idea de los, precisamente de los dos problemas planteados en los triángulos. ¿Qué más podríamos decir? Para poder redondear con los triángulos. Bueno, pues lo que yo observé es que los triángulos son semejantes. Exactamente, entonces, ¿qué podríamos decirles? ¿Cómo podríamos concluir ahí
el llevarlos a esa parte. Maestro, ayúdenos, maestro, que está por ahí participando. O los demás maestros. Somos 103 y hay 2 que están bien activos. Bueno, yo cuando trabajo con tercero la semejanza, lo relaciono con la razón de semejanza, les digo que está relacionada con la constante proporcionalidad. Exactamente, con eso, maestra. La semejanza se relaciona precisamente con una variación directamente proporcional. Punto. ¿Estamos? La semejanza se relaciona con la variación directamente proporcional. Y lo pueden dejar nada más como un tema que les pueda ayudar a posterior. ¿Alguna duda hasta aquí, maestros? Les pregunto, ¿esto creen que venga en un libro? Así como lo hemos representado nosotros. No. No. Entonces, esto es lo que nosotros podemos rescatar cuando hacemos precisamente en los alumnos que participen y que vayan construyendo junto con nosotros. Claro, nosotros somos el guía, pero en base a lo que ya vimos es como vamos a irles generando una conclusión. A esto es a lo que se le llama institucionalización del conocimiento. Bueno, el tiempo es corto, la idea es precisamente la que se lleven precisamente esta forma de trabajo. Me voy a ir a la variación inversamente proporcional. Ok. Aquí era para que generáramos otros problemas, pero no nos alcanza ahorita mucho el tiempo. Vamos a la variación inversamente proporcional. Maestro Manuel López, ¿quiere leer, por favor? Claro que sí. Dice variación inversamente proporcional. Problema 1. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? ¿Tardarán más o menos días? Esa es la primera pregunta. ¿Tardarán más o menos días? Menos días. Menos días. Muy bien. Entonces, 9 pintores tardarán ¿cuántos días? Le voy a poner aquí la respuesta. Menos días. Tardarán 4 días. Al haber más pintores, tardarán menos tiempo en terminar el trabajo. Es propio recalcarles que tardarán menos tiempo en terminar el trabajo. Y entonces, la maestra ya nos da la respuesta. Nos dice que tardarán. ¿Cuántos días, maestra? 4 días. 4 días. Ok. Dicen, pues está bien facilito, ¿verdad? Ese es un problema para empezar y meterlos a que vean la variación inversamente proporcional. Entonces, aquí no está como lo de los balones, ¿verdad? Aquí podrían entrar en una confusión con lo de los balones. Chis, maestros, ¿y por qué tardan? Porque son más trabajadores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues nada más van a hacer una casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿No hay dudas? Todo muy claro. Gracias. Ok, está muy claro. Vámonos al siguiente problema. Maestra Natalia, ¿nos quiere ayudar con el siguiente problema? ¿Dijo Amelia, profe? Quien quiera, quien ya está, maestra, adelante. Perdón. Ándele.
En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Ese es el problema, profe. Ujú. Dice, Entonces, tardarán más o menos días si tenemos la tabla. exactamente. 20 patos tardan 10 días. 40 patos, ¿cuántos tardarán? 20 días. 20 días. 5 días. días. 5 días. Vean cómo aquí ya empezamos con un problema. A veces de repente dicen 20 días. ¿Sí serán 20 días? Y los niños se quedan pensando, pues sí, muy lógico, ¿verdad? Y luego dicen, a ver, piénsenle. Si son 40 patos, ¿se tardarán más días en comerse el alimento? Se tardarán menos días. 5 días. 5 días. Ok, entonces voy a poner aquí la respuesta. Ah, caray, ya se me fue para el otro lado. Tardarán 5 días. Oh, se me mueve porque este es otro problema. Ahí está. Voy a ponerle que tardarán 40 patos, tardarán 5 días. Está muy sencillito el problema, pero de repente los alumnos entran en confusión. Al haber más patos, se acabará antes el alimento que hay guardado. Por lo tanto, tardarán 5 días. Ahí era menos primero, y luego ya 5 días. Aquí tardarán menos días. Están muy sencillitos estos problemas, maestros, ¿verdad? Veamos el siguiente. Se ha planeado que una barda industrial se construya por 24 hombres en 18 días. Solo se pudo contratar a 12 hombres. ¿En cuántos días podrán construir? Aquí ya nos presento la tablita. Ahora tienen que hacerla ustedes mentalmente o decirme qué pongo ahí. Adelante, maestra Marta Arlet. ¿Nos quiere ayudar? Sí, maestra. Bueno, aquí ya hice mi cálculo, tardarían 36 días en construir la barda, 12 hombres, perdón. 12 hombres tardarían 36 días. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué no 9? Porque aquí la cantidad de hombres está disminuyendo, entonces los días en que la construyen van a aumentar. Muy bien, muy bien. ¿Quedó entendido? Y entonces, ¿cómo lo podríamos plantear con los alumnos? 24 es a 18 días. A 18 días. Y voy a Y ponerle aquí hombres. 12A, y ahí es nuestra incógnita. Y 12, entonces, 12 hombres es A, y le ponemos una horrorosa X, y entonces nuestra respuesta, podríamos decirle respuesta es 36 días, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí, maestra? Sí, maestro. 36 días. Ok. De aquí podemos deducir otros problemas. ¿Estamos de acuerdo? De ahí podemos deducir otros problemas, podemos sacar más problemas, podemos generar más problemas con los alumnos. Vamos al siguiente problema. Maestros, maestra Natalia, ¿nos quiere ayudar?
a leer el problema. Sí, Oh, las ruedas traseras de un automóvil tienen un diámetro de 1.5 metros y las delanteras de 1 metro. Cuando las traseras han dado 350 vueltas, ¿cuántas vueltas habrán dado las delanteras? Y si las delanteras han dado 2100, ¿cuántas vueltas han dado las traseras? aquí ya empieza la complicación más para los alumnos. Empezamos con problemas muy sencillitos. George Folia nos dice que empecemos con problemas sencillos y que continuemos con problemas más difíciles. Busquen las respuestas, maestros. Maestro Manuel, ¿cuáles son sus respuestas? Déjeme analizarlo todavía, profe. Ah, bueno, muy bien. Esta es la parte que se llama verbalización. Esta es la parte de la comprensión del problema. Se pueden ayudar y se pueden decir por el medio del chat. Yo no estoy viendo el chat porque no puedo verlo aquí, pero sí sería importante que... Déjenme ver si puedo verlos. Sí, ya. Acá estoy, doctor Jaime, para apoyarlo. Soy Mónica Monroy. Todavía no han escrito nada en el chat. No han escrito nada. Muchas gracias, maestra. Sí, nomás dice, hola, buenas tardes. Sí, gracias, maestra. Gracias, maestra Mónica. Con gusto, aquí estamos. Bueno, yo tengo 525 vueltas. Esa es la primera respuesta. Ujú. Esas vueltas, ¿quién las da? Las delanteras. 525 vueltas. Ah, caray. Perdón, me fui a otro lado. Respuesta. ¿525 vueltas? Las llantas delanteras. Las llantas delanteras. Y si las delanteras han dado 2100 vueltas, ¿cuántas vueltas han dado las traseras? Aquí hay una respuesta que dice 1575. 1575. A ver, analicémosla, jóvenes maestros. ¿Será correcto? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? A mí me salió 1400. Vamos, ya estamos. Eso es lo que me interesa. Dicen, uno dice 1525. Otro dice 1575. 1575. Ah, perdón, 1575. 1575. Hay 3 respuestas que dicen 1400 las traseras. 1575. 1400, hay 3 respuestas. ¿Quién da más? 1, 2, ¿O 3, quién da 4 menos? respuestas. ¿Perdón? 4 respuestas dicen 1400. Ya van 4. Son las que van ganando. ¿Será cierto? Ahora queremos que nos justifiquen si es cierto o no es cierto. ¿Cómo podemos saber que si son 1575? Maestros. Si las delanteras han dado 2100 vueltas,
¿Cuánto representa de acuerdo a las primeras que me dijeron que habían dado? Hay una respuesta que dice, bueno, de 1400 dice 1 por 2100 entre 1.5 igual a 1400. 1 por 2100. Sobre 1.5 igual a 1400. Entonces, si decimos 1 por 2100, todo esto entre, ¿sí, verdad? ¿Sí, Sí, maestra? entre 1.5. Sí, entre 1.5. 1.5 nos da igual. Aquí pone la respuesta igual a 1400. Exactamente. De repente como que dudamos, ¿verdad? Y entonces, de aquí podemos hacer una tablita. ¿Quieren hacer su tabla, por favor? Y me dicen cómo la voy colocando aquí. Partan, por favor, voy a generar otra diapositiva. Partan, por favor, de 1.5. ¿Ya? ¿Qué sería lo siguiente? Maestros. Pues a lo mejor número de vueltas. Desactivé el celular. Díganme, maestra, ¿me quiere repetir lo que me dijo, por favor? Número de vueltas. 1.5 es el diámetro, ¿verdad? Sí. De acuerdo a lo que nos dice. Y entonces las vueltas, ¿cómo las vamos a ver? ¿Cómo lo pondremos? ¿350 vueltas? ¿Lo ponemos delanteras y traseras o cómo le ponemos? Lo voy a poner una D. No me queda muy claro. Vamos a Delanteras. vamos a graficar el número de vueltas. Vamos a tabular el número de vueltas. Exactamente. Ok. Esas son las delanteras y vamos a ver las traseras. Las traseras, las delanteras miden, perdón, aquí me estoy yendo mal. ¿Sí? De acuerdo al problema que nos dice, que las delanteras, ¿cuánto tienen? 1 punto, las delanteras 1 de diámetro. Las delanteras tienen 1 de diámetro. Esto estaba bien. Y las traseras, 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Y luego,
Cuando las traseras dan ¿cuánto? El problema nos dice que las traseras dan ¿cuánto? 350 vueltas, ¿no? 50 vueltas. ¿Cuántas dan las delanteras? 525. 525. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿cuál fue la siguiente pregunta? 2100 las delanteras, 2100 las delanteras, las traseras 1400. perdón. No me quiere dar el otro lado. Perdón, que estoy batallando para... Aquí está. 2100 las delanteras. Sí, Y las traseras, 1400. 1400. Y luego, eso es lo que tenemos. Y luego, ¿qué podemos hacer allí? ¿Cómo completar esa tabla? ¿Cómo ir sacando más datos de esa tabla? Si yo divido extra entre 3, ¿cuánto me queda? Se podría dividir para sacar una constante, en este caso sería Yo divido 2100. extra entre 3, ¿cuánto me queda? ¿Cómo, perdón? Si esto lo divido entre 3, ¿cuánto me queda? Lo que pretendo es que saquemos la constante. ¿Cómo sacamos la constante? Serían 116.6. ¿En esta? Para la trasera, sí. En la trasera 350 entre 3. 350 entre 3, 116. ¿Y esta también la dividí entre 3? Para los 1400 salen 466.6. ¿Y creen que así sea lo correcto, maestros? No. No. Estoy tratando de llevarlos a que ustedes construyan, que vean la dificultad para el alumno. Yo aquí lo que observé es que 1400 es 4 veces 350. Ajá. Y es la misma constante de 2100 entre 525. Ok. ¿Y entonces? Podríamos decir que 350, 1400 es 4 veces 350 o se cuadruplica. Ajá. ¿Y luego, maestros? Fíjense bien la situación inversa. Cuando las delanteras aumentan, las traseras disminuyen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sacamos la constante de proporcionalidad? Me voy a regresar a los problemas anteriores. ¿Ya? Bueno, si yo divido 2100 entre 1400 me da 1.5. Y si divido
525 entre 350 también me da 1.5. ¿Pudiera Entonces, ser eso? Yo observando, bueno, pensando como jóvenes, ¿no? Y pensando un poquito como nosotros también. Al principio cuando yo leí el problema, vi la relación que había entre el 1 y el 1.5. claro. Entonces, si yo me voy con una fracción, pensando de esta forma, partiendo de lo que preguntó ahorita maestro, el 1.5 es un medio más grande que 1. Exacto. ¿Sí? Entonces, un medio más grande que 1, si me regreso al 2100 y lo divido entre 3, encuentro que 700 es la diferencia entre un número y otro. Pero estoy tratando, eso fue el razonamiento que yo tuve en cuanto al, si la trasera mide 1.5 metros su diámetro, y el otro de un metro de diámetro, son 2100, entonces ahí sí me da el 1400, restándole los 700, pensando, ¿no? O sea, tratando de razonar el problema. Porque si yo le sumo al 1400, 700, me da lo que aumenta, o sea, lo que disminuye en una, tiene que aumentar en la otra, porque es inversa, ¿no? Exacto. Entonces, ahí me fui a pensar esto, pero estoy pensando de qué forma lo podría hacer, o sea, del mismo razonamiento aplicarlo, pero ahora en la que ¿Puedo mide participar? 5. ¿Perdón? La proporción, sí, la proporción que encuentro es la siguiente. El diámetro de las delanteras, 525, tal caso. En el caso que el diámetro de las delanteras, para calcular las traseras, se revoluciona en 1.5, es decir, las delanteras se dividen entre 1.5 para que den las traseras, o las traseras se multiplican por el 1.5 del diámetro para calcular lo que son las delanteras. La proporcionalidad sería el 1.5, o multiplica a las traseras o divide las delanteras para generar esa proporcionalidad. Significa que 1 es a 525, como 1.5 se multiplica por las 350 para establecer los 2100. Directamente se multiplica por 1 como 1400 por 1.5. Así se establece una relación directa, ¿no? Digo, inversa sería. Inversa. Si usted divide 525 entre 1.5, da los 350. Les da los 350, ¿verdad? Sí. Y luego, si multiplica. Sí, los 350 los multiplico por 1.5, me dan los 525. Los 2100 los divido entre 1.5, me dan los 1400. Los 1400 los multiplico por 1.5, me dan los 2100. Ándele, ya ve. Nos quiere decir entonces ahora aquí, así ya voy. Le voy a preguntar aquí, ¿cómo sacamos la constante de proporcionalidad? De la variación inversamente proporcional. Lo que me acaba de decir, maestro. Sí, sería pues dividir entre 1.5 para calcular una, o 1.5 sería realmente como dice la profe Lorena. A ver, permítame, que ya me moví aquí. Quiero escribir. Okay. A ver, ahora sí dígame. Habló de revolución, fíjese, habló de revolución y yo les pregunto, ¿dónde creen que se aplica esto? ¿En dónde? Sí. Depende del dato que se tenga, ¿no? Del que se quiera calcular. Sí, yo le pregunto, se habla de llantas, del diámetro, se habla de llantas delanteras y llantas traseras. ¿Dónde se aplica esto normalmente a veces? ¿En el rendimiento del combustible de los vehículos? Pero aparte, váyase un poquito más allá de lo que le gusta a los muchachos, la adrenalina. Al En las rendimiento del combustible. bicicletas, ¿no? En los engranes. En los engranes, pero yo me voy un poquito a las carreras de autos.
la velocidad. Profe, yo creo que podríamos plantearlo como razón y sí nos da la constante de 1.5. Sí, vean que si relacionamos, si lo expresamos como 525 es a 350, como 2100 es a 1400, ahí nos da la constante de 1.5 para los dos casos. Exacto. Por eso les decía, partan de 1 y 1.5. Y lo que dijo hace un momento el maestro era que si él 50 por 1.5 le daba 525. Si dividía 525 entre 1.5 le daba 350. Si multiplico 1400 por 1.5 me da 2100. Si divido 2100 entre 1.5 me da 1400. Esa es la variación inversamente proporcional. Mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Mientras una disminuye, la otra aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Vean qué difícil es. Esto es la reversibilidad del pensamiento del alumno. O sea, llevarlo, si ustedes esto se lo ejemplifican, ¿en dónde lo aplicas? Ah, pues si tú eres corredor de autos y para que tu auto corra más rápido, pues tiene que ir más revolucionado. Igual con los engranes. ¿Qué es lo que mencionaba la maestra? ¿Quién me decía que la maestra que habló de los engranes? Natalia. La maestra Natalia. Y vean cómo esto lo podemos hacer hasta con carritos pequeños y después reproducirlos precisamente. Entonces, esta es la parte de la aplicación y darle sentido hacia dónde se puede utilizar precisamente este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, quiero que vayamos, entre lo que ustedes aportan, vayamos construyendo la variación inversamente proporcional. Maestra Natalia, que creo que nos dio una aportación, ¿o quién fue? O maestro Manuel, vamos dándole forma. Yo escribo lo que ustedes me digan. Una proporcionalidad inversa. Una proporción es inversamente proporcional, como quiere escribirle. Proporcionalidad inversa se manifiesta ¿sí? Cuando las dos se manifiesta cuando dos magnitudes aumentan o disminuyen. No, pero no. No, esa sería directa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y la otra disminuye. Proporcionalmente. Una variable aumenta, la otra disminuye. Ya los alumnos ya saben de variables. ¿Qué más? En la misma proporción, pudiéramos ponerle. Puede haber confusión ahí, ¿no? No, ¿verdad? ¿Teniendo la misma constante? Sí, con un ¿Perdón? Con un factor constante. Con un factor constante. ¿Ya así de simple? Lo que hicieron, lo que me dijeron ahorita. ¿De expresarlo como razón, maestro, o qué? Sí, o sea, para que me digan de que 750 entre, 350 por 1.5 nos dan 525. 525 entre 1.5 nos da 1. ¿Cómo? Hablaron de variables.
donde se mantiene una equivalencia, podría decir. Donde ustedes están, fíjense qué importante es esto que estamos haciendo. Cómo hacer que los alumnos construyan su pensamiento y cómo nosotros tenemos que prepararnos desde antes para poder expresar qué es lo que pensamos que ellos... Yo les puedo dar la definición, ya la tengo aquí. Pero quiero que ustedes sientan lo que ellos sienten para poder construir en su pensamiento un conocimiento. ¿Ya? ¿Cómo es difícil que nosotros tenemos que hacer que nos entiendan el qué sucede? ¿Dónde qué? Lo que, ahorita que hablaron de factor, ¿dónde? Un factor constante, ¿dónde? Hablemos de variable dependiente e independiente, porque de aquí va a salir una gráfica también. Ustedes ya saben, ¿qué gráfica nos da de una variación inversamente proporcional? Una curva invertida. Una hipérbola. Sí. ¿Sí? Ok. Los alumnos todavía no saben qué es una hipérbola. Ellos la van a ir construyendo. Nosotros podemos ya decirles, bueno, esta es una hipérbola, es una parábola, esta es una elipse, esta es una recta. Pero lo que ahorita vemos es que ya cuando ellos vayan construyendo la hipérbola es precisamente a esto. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando la otra disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Es en lo que nosotros pusimos aquí. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y es al revés. Cuando la que disminuye, la otra aumenta. Pero estamos hablando en X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, sí. ¿Qué hicieron ustedes? Pues multiplicamos y dividimos, ¿no? Exactamente. ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, lo que yo tengo aquí es que para calcular, no sé cómo lo podamos poner. ¿Qué fue el 1.5? ¿Qué fue el 1.5? Bueno, lo que yo tengo aquí es que para calcular el diámetro, las vueltas traseras, se multiplica el número, se divide el número de vueltas delanteras entre 1.5. Sí. ¿Y qué fue el 1.5? El maestro Manuel nos lo dijo. Pues es el factor constante, ¿no? Entonces, el factor constante, sé que... ¿Se multiplica o divide, no, profe? Se multiplica por la variable independiente o se divide entre la variable dependiente. Pregunto, yo estoy tratando de hacerlo. ¿Dónde? Organicen su pensamiento. Y no necesitamos primero definir quién es la variable dependiente y la variable independiente para poder definir lo que sigue. ¿Quién es la variable dependiente? En este caso, así como los tenemos acomodados, ¿quién es la variable dependiente? Es la trasera. La trasera. La delantera es la independiente, ¿no? Entonces, donde para calcular donde la variable independiente se divide para calcular el valor de la variable dependiente. Está bien, maestra, pero digámoslo al revés. Creo que más o menos lo que le expliqué, ¿verdad? Exactamente. Donde una se multiplica por la constante para dar la otra. La variable dependiente se multiplica por la constante o el factor. Para dar la otra, y la otra se divide por la constante para dar... La variable independiente se divide, ¿ya? Así de fácil, maestros. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos ya, si nosotros colocamos así 1, 1.5,
es lo que estamos sacando ya ahí con la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente en este caso es 1, perdón, es 1.5, perdón, la variable independiente es 1 y la variable dependiente es 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto lo vamos a llevar a una tabla, a la tabla que vamos a formar y después para ir haciendo ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el avión. Hipérbola, la gráfica. La gráfica en el plano cartesiano, ¿verdad? Para que le demos valores a X y Y. Aquí X sería 1, 1.5 sería Y. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, para terminar, maestro, y terminar ahí ¿me quiere repetir lo que dijo? ¿Dónde? Maestro Manuel. Sí, donde para obtener la independiente se divide entre 1.5 para obtener la variable, no, para obtener la variable independiente se divide entre la constante. Y para la dependiente se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Por la misma constante. Por la constante de proporcionalidad. Ok. Cuando esto, ¿qué sienten, maestros? Manifiéstense, no hay problema. Maestra Natalia, ¿qué siente? Impotencia porque no entiendo muy bien el problema. Impotencia porque no entiendo muy bien el problema. Pero yo le preguntaría, cuando nosotros vemos esto, si yo me voy aquí a esta parte, proporcionalidad inversa. Cuando una magnitud crece y la otra disminuye proporcionalmente, se le llama proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Yo pude irme a esta parte y los alumnos se quedan, es lo que ustedes trataron de decirme ahorita, en esta parte, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, vean cómo a veces nos vamos a la receta, pero entonces hay que hacerlo, lo que dice la maestra es impotencia por entender qué es lo que me tratan de decir. Entonces, esta es la parte más importante que nosotros debemos de generar en los alumnos. Mis 2 horas, creo que ya me las eché por aquí corridas con ustedes, precisamente en este espacio. Yo les pediría cómo generamos un problema de este tipo. Ya lo dejamos aquí hasta esta parte de la proporcionalidad inversa. Les voy a mandar a la asociación o se las mando a sus correos si me dan sus correos. Si me escriben a mi correo, yo les mando la presentación para que esto les vaya ayudando a cómo en un momento dado podemos potenciar un tema con los alumnos.
y que puedan ellos aprender lo que nosotros pretendemos que ellos aprendan. Entonces, me voy a esto de generar un problema porque quería que ustedes hicieran el paso preciso de la proporcionalidad inversa, de generar una, no sé si estén con su computadora, pero yo creo que sí, que generen una graficación, que ustedes hagan una graficación de una proporcionalidad inversa y les pueden hacer el problema que ustedes quieran. Por ejemplo, puede ser un ingeniero produce una casa con, o una colonia con una colonia de 50 casas con 1000 trabajadores. ¿Cuánto harían? ¿Cuántas casas harían 500 trabajadores? ¿Cuántas 200, 100? Y así, para ir viendo la proporcionalidad inversa. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, que traten ustedes de generar un problema. Que yo puedo decirles muchos problemas. Aquí el problema es precisamente ese, que nosotros podamos desarrollar una competencia que se llama planteamiento y resolución de problemas. Que nosotros sepamos plantear un problema para poderlo entender y podérselos explicitar a los alumnos. Que no seamos reproductores de un problema. Yo ahorita traté aquí, por ejemplo, con esta definición que ustedes me están dando, de acuerdo al problema, de darles una definición que hemos construido juntos, tratando yo de irlos guiando con ciertas pautas, pero que a fin de cuentas yo he escrito lo que ustedes interpretaron. No sé si con esto, maestra Natalia, ya quedó más o menos entendido con la última definición que le di sobre lo que es la proporcionalidad inversa. Sí, ya le da claridad. Muy bien. Hacemos el reto, el desafío, maestros, de generar un problema y ustedes me lo dicen, escríbanlo, arrastren el lápiz, nos quedamos 10 minutos para generar el problema y ver cómo lo graficamos y podemos compartirlo. Esa es la idea de esos talleres de aritmética. Y vean cómo aquí estamos uniendo la aritmética con el álgebra y probablemente con la geometría y con el manejo de información estadística. Espero respuestas, maestros. Maestra Mónica, ¿qué dicen por allí los maestros? La última intervención era que si podía regresar a la diapositiva anterior, pero ya lo hizo usted, entonces ya no hay nada más. Ok. Nos queda esta diapositiva, esta que les había dicho. Esta de la constante de proporcionalidad es el cociente entre el antecedente y el consecuente de cualquier razón de una proporción, que es la constante de proporcionalidad. Y la generación de problemas, que era lo que yo quería que hiciéramos, porque nos queda muy poco tiempo para poder generar un problema y compartirlo. Que ustedes me lo digan, yo lo escribo aquí y vemos. Vean cómo empecé con un problema muy sencillito aquí. 3 pintores, 12 días, 9 pintores, 3 días. De aquí podremos partir también para generar otros problemas.
Profe, Dígame. se me ocurrió la de unos albañiles. A ver, adelante, maestro. Sí, Discúlpeme que me salí tantito, pero es que un problemilla que tenía que fuera en la casa. sí, no hay problema. Adelante, maestro. Si 3 albañiles levantan una pared Ajá. de 200 bloques en 3 días, No me deja entrar aquí a ponerle. Aquí está ya. ¿Me repite, maestro? Sí, si 3 albañiles 3 albañiles. levantan una pared de 200 bloques en 2 días, ¿Sí? ¿cuántos bloques? Pregunta número 1. ¿Cuántos bloques Puede ir se así. ocupan? Sí, ¿cuántos bloques se ocuparán para 4 paredes? Y un albañil, ¿en cuánto levantaría una pared él solo? O si un albañil, ¿en cuánto tiempo levantaría una pared? No, sería muy complejo, ¿verdad? A ver, como No, que serían, si 6 albañiles, entonces, si 6 albañiles levantan, no sé, de las 4 paredes, ¿en cuánto tiempo terminaría? si 6 albañiles levantan una pared de 200 bloques o si 3 nada más. Entonces aquí sería, si 3 albañiles levantan una pared de 200 bloques en 2 días, yo La le directa sería para los bloques para las 4 paredes y la inversa serían si 6 albañiles, ¿en cuánto tiempo lo harían? Si se ocupan 6 albañiles, ¿en cuánto tiempo lo harían? ahí sería directa para decir que cuántos bloques se ocuparían para 4 paredes. 4 por 2, 8, serían 800 bloques los que se ocuparían para 4 paredes. La Sí, pregunta, es cierto, sería directa la de los bloques e inversa lo de los... pero ¿cuál sería la pregunta inversa? Sería, si otros 3 le ayudan, ¿en cuánto terminarían las 4 paredes? O sea, si 3 albañiles levantan una pared de 200 bloques en 2 días, entonces, ¿cuánto tardarían 6 albañiles? Sí. ¿Cuánto tardarían 6 albañiles? La pregunta, si 3 tardan 2 días, Un 6 día, ¿no, albañiles profe? tardarían 1 día y 12 albañiles Mediodía. día y 24 albañiles Un cuarto de día. un cuarto de día. Y en 1 hora, ¿cuántos albañiles se necesitarían? Un solo albañil.
Perdón, maestra. Me quedé pensando, es que tal vez me perdí, maestra. A ver, sí, 20, es que me sonó el teléfono. 24 albañiles, un cuarto en una hora. La pregunta era, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántos albañiles? Pero nos habíamos quedado en que un cuarto equivalía a 6 horas, ¿no? ¿Ahí vamos o no? Déjenme lo vuelvo a leer, profe, déjenme leerlo. Los albañiles se tardan un cuarto de día, que son 6 horas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí me quedé yo, profe. En una hora. ¿4? No ¿Perdón? puede ser. No. Sí, sí. En 6 horas eran 24 albañiles. Exactamente. Entonces, en un cuarto de... Es que me perdí. Voy a leerlo, profe, ahorita le vuelvo. Ándale, maestro Manuel, resuélvalo. Está muy interesante. Sí tendrían que ser 4, ¿no, maestro? Maestra, pues si son, a ver, Sí. maestra, Sí, en una... si 3 albañiles tardan 2 días, 4 albañiles, ¿cómo van a tardar una hora? Ah, pues sí, tiene razón. Es que yo me quedé con los 24 albañiles, pero es que me... Vean cómo es importante. Yo aquí ya tengo la respuesta. Usando el sentido común. 36. No. Pues la única, ni modo que partamos al albañil, la única puede ser uno, ¿no? No, maestra, a ver, son 24 albañiles y tardan un cuarto de día. Entonces, un cuarto de día son 6 horas. Exacto. Y en una hora, o sea, tendría que ser dividir 24 entre 6, ¿no? Que sería 4. 60. Pero pues no puede ser, ¿no? Porque 3 albañiles... 48 albañiles, ¿cuánto se tardarían? ¿48 albañiles cuánto se tardarían? Si un día se fueron 12 albañiles. 48 albañiles. 48. Mediodía, un cuarto de día, ¿no? 24 albañiles fue mediodía. 12 albañiles son mediodía y 24 albañiles un cuarto de día. ¿Y 48 albañiles? Hay 2 respuestas en el chat que dice 48 albañiles 3 horas, 6 horas, 3 horas. 48 albañiles tardarían 3 horas. ¿Sí o no? Se tardarían la mitad 3 horas. Tardarían la mitad de las 6. Sí. ¿Sí o no? Ok. Y entonces, si 48 se tardan 48 horas tardan 3, 48 albañiles se tardan 3 horas, ¿una hora cuántos? 6, 4. A ver, maestros. 144. Claro que 144. ¿Por qué 144, maestra? Porque le apliqué el factor inverso, lo multipliqué por 3. Por 3, exactamente. Y vean cómo de un problemita de 3 albañiles que levantan una pared de 200 bloques, que puede ser un distractor, en 2 días, y luego les dicen, ¿cuántos bloques se ocuparían para 4 paredes? Ah, pues 800 bloques. ¿Y cuánto tardarían 6 albañiles? Y vean que ahí ya hay 2 problemas
uno de variación directamente proporcional y uno de variación inversamente proporcional. Y su problema salió más que efectivo, maestro Manuel López. Todavía no está muy convencido, maestro. Sí, maestro, yo creo que el distractor definitivamente fueron los bloques, ¿no? Exacto. Fue, y la llamada que me llegó me distrajo, perdón. Muy bien, maestra, ¿cuál es su nombre? Natalia. Lorena García, maestro. Lorena, maestra Lorena. Muy bien, maestra Lorena. Maestro Manuel, se nos quedó medio mudo. No sé si nos pueda contestar. Mande, perdón. ¿Qué le pareció su problema? Muy interesante, ya no lo podía resolver. Vean cómo nosotros podemos generar problemas, pero precisamente hay un libro que se llama Desafíos Matemáticos del 2014 para educación básica, para las escuelas de tiempo completo de educación primaria, y ahí nos dice precisamente cómo trabajar esto de los problemas, cómo trabajar este es un medio, esto para nosotros es un medio para el aprendizaje, que nosotros debemos de saber interpretar de esa manera. Bueno, maestros, yo creo que con esto cierro mi participación. Algunos comentarios, estoy para servirles. Ay, profe, pensé que íbamos a hacer la gráfica. Ah, pues nos la aventamos, maestra. A ver, vamos a hacer la gráfica. Yo quiero que ustedes la hagan y me dicen cómo le vamos haciendo. ¿Sale? Solo nada más mencionar que les quedan un poquito menos de 10 minutos, doctor. Nos podemos hacer la gráfica. Yo ahorita la puedo hacer aquí rápido. Pero nada más quiero que ellos la generen. Y en el chat. Para hacer la tabla, porque no me quedé con los datos, nada más me quedé con las respuestas. Lo iba haciendo aquí. Voy a regresarme al problema. Ahí está el problema. Dijimos que si 3 albañiles levantan una pared de 200 bloques en 2 días, ahí vamos a hacer una tabla de variación directamente proporcional. O sea, ahí sería una pared, 200 bloques, 2 paredes, 400, 3, 600, 4 paredes, 800. Hasta ahí ya sacaríamos una variación directa con una línea nada más. Nuestro problema viene aquí cuánto tardarían 6 albañiles, y entonces pondríamos en tiempo los albañiles en la parte la parte como X y Y para que sea la variación que van a ir creciendo, perdón, sí, como X y Y el tiempo de los 3 días, de los 2 días. Podemos ponerlo hacia la parte inversa de la letra Y, o sea, Y que fueran los días y X que fueran los albañiles, porque vamos a utilizar 144, de tal manera que va a ir con 6 albañiles al principio, y luego van a ir 12, y luego 24, y va a llegar hasta 144, en donde el día se va a hacer mucho más pequeño. No sé si me alcancen a entender cómo. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Perfectamente, profe, ya. Ok.
Sí, maestro, los espero. ¿Ya hicieron su gráfica? ¿Hay alguna respuesta, maestra Mónica? No, ninguna. ¿Ninguna? No, el chat no se ha movido. Ya se fue mi maestro tiscareño, ¿verdad? No, aquí está también. Nada más estamos alternándonos en la... Aquí Lorena García escribe que si es una hipérbola. Exactamente. Y podrían hacer desde este punto, nada más que no tengo aquí cómo marcarlo. No sé, ahí es donde estoy. Se me hace que con este. A ver si con este. Nuestra gráfica quedaría más o menos así. El sepulso que traigo. Oye, salud. Es viernes, es viernes. Aquí estoy, Ábalos. Más o menos, maestros, así quedaría nuestra gráfica. Sí, así más o menos me quedó. No con tantas rayas, pero así. Quiero darles la idea de que esto es lo que... Déjenme borrar mejor. ¿Cómo lo borro? A ver, dime tú, mi buen... Es que esto no lo he usado, por Zoom no he trabajado, trabajo casi siempre por Meet. ¿Cómo borro mi buen deshacer? En deshacer, se me hace que es... ¿Sí? Sí. Entonces voy a hacer dibujar con esta. Pero quedó claro, Jaime. Muy bien. No agarra la curva. No, como lo tenía así quedó. Más o menos. Está bien, sí. Bueno, entonces eso lo que nos está resultando se llama precisamente una hipérbola. Con estas líneas curvas. Es que esto sí nos va a salir. Exacto. Y donde va a llegar casi a tocar la línea del origen. En este caso así quedaría más o menos la gráfica, maestros. ¿Alguna duda? No, ninguna yo, profesor. Bueno, entonces de aquí ya sacamos dos gráficas. Esta aquí le podríamos poner, ya cambiándole, ¿no? ¿Cómo le hago deshacer? Creo que ya. Bueno, pues muchas gracias, maestros, muy amables por haberme soportado en este espacio. Adelante, maestra Mónica. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime Ábalos, por compartir con nosotros estos dos talleres. Ya estamos sobre el tiempo, entonces lo que voy a proyectar lo que son las constancias y para dar lectura. Ok, denme un segundo. ¿Me pueden confirmar si se está viendo? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia al doctor Jaime Ábalos Pardo por la impartición del curso Proporcionalidad Directa y también tenemos la constancia por la impartición del curso de Proporcionalidad Inversa, ambos con una duración, de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo de la enseñanza de la aritmética, con fecha 12 de febrero de 2021 y firma el maestro Higinio Barrón. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Vamos... Es un placer para estar con ustedes compartiendo lo poco que sabemos. Excelente. Hay una última pregunta que quizá valga la pena responder. Si nos puede repetir, por favor, el nombre del libro, el de Desafíos Matemáticos, que para qué grado era. Si quieren se los comparto ahorita así rápido, si me permiten. Ok, adelante. La pantalla y ponerlo rápido. Nada más así rápido, para que lo vean y sepan cuál es, ¿no? Se llama Desafíos Matemáticos para Primaria
No puedo compartir la pantalla. ¿Por qué será? Será, no sé si tenga que ver con, a lo mejor, ¿que le aparece algún mensaje? No. Porque ya me salí de compartir mi pantalla con el video, pero necesito ver si puede. A ver, déjenme ver. Oye, ¿es de algún grado en especial el libro Son de o los es seis. de Son los los 6 6 grados? grados. Ah, Son de ok. los 6 grados. De primero a sexto. Déjenme ver. Ay, lo acabo de compartir con los maestros. Pónganlo en el chat, maestro. Sí, si gustan, se los envío mediante, ¿cómo se llama? Correo a la asociación, y ya que ellos lo distribuyan de acuerdo a sus correos, no sé. Exactamente, sí, así es una manera también como podemos hacer llegar a nuestros participantes el libro.